Buenas tardes, bienvenidos a este acto en el que vamos a presentar la última producción del Toro Celeste. Se trata de una novela de Antonio Abad, que me acompaña aquí a mi derecha. También me acompaña Fernando Arcas, que nos vas a hacer una introducción, una presentación un poco más profunda de lo que es la obra. Y, por supuesto, por parte de la editorial El Toro Celeste, Juan Domínguez, siempre es bien hallado, al igual que Rafael Ballesteros. Así que, bueno, sin más, vamos a proceder a la presentación de este nuevo trabajo, que es el tercero que Antonio Abad publica con la editorial El Toro Celeste, un sello con el que está fuertemente identificado Fundación Unicaja, puesto que somos los principales patrocinadores de esta asociación. Como digo, esa es la tercera obra. La primera fue otra novela, Lucía y la inasible sustancia del tiempo. El vuelo a la salamandra fue la segunda. Y ahora volvemos con esta tercera, que es una reedición de una novela que ya Antonio publicó hace algo más de 20 años y que, bueno, no está mal volver a recuperar obras de calidad. Como digo, me acompaña Fernando Arcas. Fernando es profesor de la Universidad de Málaga, profesor de Historia, muy conocedor de los ambientes en los que se desenvuelve, sobre todo los ambientes temporal en el que se desenvuelve la historia de Kebdani, en la época a principios del siglo XX, sobre todo en el norte de África, en el Rif, y creo que es una persona que puede situarnos muy bien en el contexto donde se desenvuelve, donde se desarrolla toda esta trama. Así que yo, sin más, porque además veo que poco a poco voy perdiendo la voz, sin más, ya cedo la palabra a Fernando Arcas, dándole la bienvenida y, por supuesto, dejándole paso para que nos introduzca un poco más sobre Kebdani. Muchas gracias. Ante todo a la editorial ETC, a la invitación a participar en este acto, a mis amigos Juan Domínguez y especialmente a Antonio Abad, que me pidió que le presentara esta segunda edición de su libro, ¿no? En fin, no hace falta que presente aquí en Málaga a Antonio Abad, ¿no? Quizá para quienes no lo sepan y para lo que interesa de la segunda edición de su libro Kebdani, El cerco de la estirpe, sea necesario tener en cuenta que Abad nació en el Rif, cuando éste era aún español, que una vez proclamada la independencia de Marruecos en 1956 se trasladó con su familia a Nador y que finalmente se instalaría en Melilla. Porque este ya es un dato a tener en cuenta por el lector, ¿no? Ya que Antonio Abad, en sentido estricto, no puede reclamar como suya la tierra que le vio nacer, y eso deja huella en cualquiera, y mucho más en un escritor y un poeta como él. Supongo que al haberme pedido que introduzca la presentación de Kebdani, no siendo experto en literatura, sino en historia, querrá tener otro punto de vista, porque el literario, si a ustedes les interesa, está a mi juicio hecho de manera muy brillante por Mohamed Abrigach, profesor de Literatura Española y Teoría Literaria de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Ibn Zor de Agadir, en Marruecos. Una primera pista del reconocimiento de la obra poética y literaria de Antonio Abad y de la consideración de su escritura como filo marroquista. Que te lean y que te estudien en el país al que dedicas tu interés, cuando además media un pasado colonial entre ambos y tú escribes desde la metrópoli, te convierte en un observador cualificado como nuestros mejores hispanistas. Las novelas de Antonio Abad, Kebdani y Lucía o La inasible sustancia del tiempo, según Abrigach, muestran una atracción por el Rif y su gente, su cultura y su idiosincrasia, con un plus de alteridad que se dio raramente en las letras españolas, tanto de ayer como de hoy, y se inscriben por eso en lo que Martínez Montávez denomina bloque marroquí, la literatura española de tema marroquí, una expresión de la vocación africana de la historia y la cultura españolas. Dice el Nobel indio Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul que visitar la India como viajero y concluir que la India es el país más pobre del mundo, incluso sentir rabia y desprecio por ello, no son signos de sensibilidad, porque hace decenas de años que los viajeros concluyen lo mismo, sin que cambie nada, sin que aprecien la riqueza
de la humanidad de los hindúes, inaccesible al turista accidental. Para corregir eso, en el caso de Marruecos, hacen falta visiones desde dentro que ayuden a penetrar en un país que no sea el tuyo y que además presente barreras tan profundas como las que produce una dominación colonial, con sus secuelas de guerra, represión y continuadas humillaciones. Una visión que desde la literatura y la historia se ha ido construyendo gracias a las miradas abiertas y críticas presentes ya en Galdós, en el imán de Sender y en los estudios universitarios desde los departamentos de humanidades, de políticas, de sociología, de traducción o estudios árabes realizados desde los años finales del franquismo a la transición a la democracia. Conocí esta novela gracias a la convivencia con Antonio Abad en la gestión cultural del Ateneo de Málaga, donde he sido testigo de una labor suya extraordinaria como gestor y artífice de sus boletines, de su revista, de sus exposiciones y de sus relaciones con el mundo intelectual y humanístico español, que a su llamada ha venido a Málaga de forma desinteresada. Antonio Abad es un buen compañero, siempre atento, servicial y dispuesto a dar una opinión que construya equipo y que posicione el trabajo en la dirección adecuada. De un melillense de confesar que me temía otra obra más de la nostalgia del territorio perdido, un tipo de literatura o de actitud cultural que más que facilitar supone una barrera infranqueable para conocer de verdad a Marruecos, nuestro vecino más cercano en el sur, porque acaba estando impregnada de patriotismo español. Pero su lectura ha sido, en cambio, el despertar a toda una corriente literaria y científica que intuía ya por los trabajos de mis colegas de contemporánea, por el antecedente del imán de Sender y de los expertos en lengua, literatura e historia árabe y marroquí. Comparto el análisis que hace Mohamed Abrigach en el espléndido estudio que le dedica a toda la obra de Antonio Abad, a la que solo puedo añadir la experiencia de mi lectura de Kebdani y la impresión recibida. En realidad, hago lo que aconsejo siempre a mis estudiantes de historia, que resulta imprescindible dar rodeos, explorar atajos para acercarse mejor a los hechos que constituyen la base del estudio del pasado. Y uno de esos atajos imprescindibles, como señalaron ya los maestros Jover, Tuñón de Lara o Raymond Carr, es la literatura de ficción, que prefiero siempre a la novela histórica, porque esta última diluye más la presencia del autor, cuya visión, cuyas circunstancias son las que nos interesan para enriquecer el instante en el que producen su obra. Nuestro objeto al utilizar la literatura son los autores y las visiones que ofrecen de su tiempo, aunque escojan el pasado para hacerlo. En ellas están sus ideas, sus emociones, su capacidad de ver y analizar el presente como testigos excepcionales. Antonio Abad ha escrito, según su crítico, la mejor novela sobre el Rif, y lo dice después de analizar la producción literaria española más reciente, despojada ya de connotaciones nostálgicas o exóticas. Kebdani es, en su opinión, la novela que logra la descolonización del imaginario o la rifeñización de la ficción, por la capacidad que ha tenido el escritor en situar al protagonista y narrador, Aziz Semouri Laarbi, un miembro de la tribu Beni Urriagel, la misma de Abdelkrim el-Khattabi, y su causa, que simboliza, por encima de la trama narrativa personal y de la familia española de empresarios con la que Aziz convive y trabaja, la causa de los rifeños y de los marroquíes en general por lograr su independencia de Francia y de España. Una trama que responde a la venganza larvada en lo más profundo de la psicología y de las motivaciones de un joven rifeño del protectorado por los sufrimientos infligidos por los españoles a su madre y a su familia. Antonio Abad reconstruye con maestría y con una prosa rica y cuidada el museo vivo de la economía, la vida cotidiana, el paisaje, la atmósfera, las costumbres y el léxico rifeño, y trabaja con la memoria, con los recuerdos impresos de su mirada a la tierra y al ambiente de su infancia. Ahí, y en el juego de los personajes, sus rasgos y sus emociones, se despliega la trama del relato de Antonio Abad. La novela tiene un narrador, el rifeño Aziz, y un destinatario y cómplice de su historia, Manol, uno de los hijos de su amo, el único que se opone a Tomás Dávila, un energúmeno inhumano, el patrón y patriarca, la peor concreción de la dominación española, franquista, explotador, racista, maltratador, clasista, militarista, adúltero y machista.
De las múltiples lecturas que pueden hacerse de Kebdani, su metáfora general es la que más me ha sorprendido. Abad ha escrito una obra española para el Marruecos y la España actuales, un punto de partida sin concesiones para un diálogo sincero entre dos comunidades obligadas por la geografía, por la historia y por la política a relacionarse entre sí. Ha habido momentos en que he encontrado en Kebdani una visión parecida, por lo descarnada, sórdida y dura, sobre la dominación española de la del pan desnudo de Chukri. El mismo Abrigach lo reconoce. Kebdani, escribe el profesor marroquí, es dura y acaso cruel con España, y va más allá de Sender, de Díaz Fernández y de Arturo Barea. Quizá por eso su edición en francés se subtituló como Histoire d'une vengeance, historia de una venganza. En efecto, además de recurrir a sus recuerdos de infancia, la novela de Antonio Abad es una toma de postura sobre el pasado colonial de España en Marruecos y refleja, por la excepcionalidad de su visión crítica, por la profundidad de la revisión a la que lo somete, la nueva manera de acercarse a Marruecos de la generación antifranquista que protagoniza generacionalmente la transición española a la democracia. Hay, a mi juicio, el deseo de superar también aquí, en esta ficcionalización del pasado del protectorado español desde anual a la independencia, una nueva dialéctica colonizador-colonizado, un nuevo territorio intelectual y moral para el diálogo de ambas sociedades. Abad ha tratado, pues, de ajustar cuentas desde la óptica española con un pasado que probablemente tardará tiempo en desaparecer de la memoria colectiva, si es que podrá hacerlo algún día. Tan profunda es su huella en la mentalidad de ambas sociedades, ahora prolongada en la nueva convivencia abierta por las migraciones. Por otro lado, la metáfora de la muerte, que por inspiración de la venganza de Asís azota a la familia y a la misma persona del amo, Tomás Dávila, la devastación de sus propiedades cuando acaba el protectorado español y la propia novela, confieren un aire de derrota final que resulta difícil no comparar con los sentimientos levantados entre la intelectualidad española tras la pérdida de Cuba y de Filipinas. O quizás sea más pertinente comparar esta visión de la narrativa marroquí de Antonio Abad con el impacto intelectual y político español del desastre de Anual, que cavó la fosa de la monarquía al echarse esta en brazos de la dictadura de Primo de Rivera, con la diferencia esencial que ahora puede establecerse esta mirada literaria entre iguales, carente de los prejuicios o de las limitaciones que aún embargaron a quienes escribieron antes de la independencia de Marruecos y desde la posición preeminente, a veces a su pesar, de un Estado opresor y ocupante. Los lectores españoles de Kebdani tienen aquí donde acercarse con otra mirada a Marruecos, una mirada limpia de prejuicios, respetuosa con la historia que enmarca la ficción, efectivamente dura, no solo para los posibles lectores, sino que pienso que debe haber sido escrita con el desgarro de quien, a fin de cuentas, por su periplo personal y familiar marroquí, puede considerarse como un exilado forzoso, un desplazado por la historia, aunque la historia en este caso estuviese escribiendo con renglones rectos. Ese desgarro, lo indica también Mohamed Abrigach, solo tiene dos escapes de optimismo en la historia que cuenta la novela: que el personaje Manol, un español, abandone voluntariamente su prepotente estatus colonial y familiar por el amor de una marroquí y se convierta al Islam, y que en medio de la terrible e implacable venganza de Asís se encuentre también el amor imposible pero irresistible hacia la hija de su amo, un trasunto del enfrentamiento de la España y el Marruecos del protectorado. Pero también, y ese es un logro más difícil de Antonio Abad, Kebdani es una novela con ambición de llegar a públicos más amplios, y entre ellos al público marroquí, que ya ha demostrado su interés y aceptación de la novela entre los habitantes del propio territorio de los hechos que cuenta Kebdani. Para quienes amen a Marruecos, para quienes quieran salir de esa primera mirada de rechazo que advierten a Paul en los visitantes de la India, conviene leer esta novela, porque introduce a los españoles en un territorio que es, a través de la literatura, el de la asunción de una memoria conflictiva, la de un tiempo en el que los altivos marroquíes fueron víctimas y nosotros los verdugos. Muchas gracias.